Ok, buenas noches. Hablaremos hoy sobre la legislación de telecomunicaciones en el contexto de la Constitución Política Colombiana. Eh, lo que haremos es abordar los artículos de la Constitución Política en donde de alguna manera se habla sobre telecomunicaciones o tienen algún tipo de injerencia en el tema de las telecomunicaciones. Así que vamos adelante. Ok, eh, artículo 15. Corramos esto un poco. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que todos tenemos derecho a nuestra intimidad, es decir, cuando vamos a un banco, entregamos nuestros datos, estamos de alguna manera en los contratos de aceptación aceptando al tratamiento de nuestros datos, a que de alguna manera los bancos o las entidades donde firmamos esta aceptación manipulen nuestros datos, los ingresan a una base de datos y puedan hacer diferentes estudios de mercadeo con nuestros datos. A pesar de que hacemos esto, la constitución política nos da un cierto derecho de protegernos sobre este tema. Es decir, no pueden vender nuestros datos ni utilizarlos de pronto para cualquier tipo de extorsión o cosas de este tipo. El Estado está en la obligación de protegernos ante este tipo de situaciones. De eso habla el artículo 15. Em, Siguiente, artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Pues claramente aquí estamos hablando de los medios de comunicación masivos como lo son emisoras, radio, televisión, periódico. Todos tenemos derecho a informar y a estar informados, siempre y cuando respetemos el buen nombre de las empresas y de las personas de las que estamos brindando información. No podemos transmitir ningún tipo de información que sea falsa o que de alguna manera dañe el buen nombre o la integridad de una persona. Esto es lo que nos dice el artículo 20. Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. ¿Qué vemos acá? Perdón, que todos los temas que digamos hacen parte de la sociedad colombiana y que afectan de alguna manera directamente a los campesinos, están muy ligados y en ellos una parte fundamental son las comunicaciones. Los campesinos tienen derecho a estar informados, los campesinos tienen derecho a dar información también, los campesinos tienen derecho a que hayan programas de cultivos, de siembra, de nuevos productos, a modernizar el agro y el campo. Y esto lo pueden lograr solamente si todos los ítems, por así decirlo, los anteriores, funcionan adecuadamente y un papel fundamental dentro de ellos es las comunicaciones. Es decir, que en cada rincón del país las personas tienen derecho a estar comunicadas de alguna u otra manera. Obviamente en los lugares más apartados habrá algún tipo de demora, un poco más de atraso en la tecnología, pero tiene que llegar y las personas tienen que estar informadas. De esto nos habla el artículo 64. Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso y su uso en los términos que fije la ley. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Como muy seguramente ya lo hemos visto y se ve en la imagen, hablamos de equidad en la utilización del espectro radioeléctrico. ¿Qué puede pasar acá?
Cualquier persona puede hacer uso del espectro siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones que impone el Estado. El espectro, como sabemos, es un bien, como dice, imprescriptible, inenajenable, eh, infinito, nunca se acaba, pero es propiedad de la nación como tal. La nación es la encargada, es la dueña del espectro electromagnético y por ende es quien designa los medios y las entidades que pueden dar la administración, por así decirlo, de este espectro. Pero no por ello quiere decir que cualquier persona tenga o no tenga derecho a usarlo. Cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando cumpla con las condiciones que exige la ley. Artículo 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de un organismo de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Como lo decía en el artículo anterior, el espectro electromagnético, por ser de todos, es decir, de la nación, eh, debe ser administrado por una entidad que el mismo Estado escoja bajo ciertas condiciones y son las personas encargadas de dar o no el permiso para la utilización del espectro, pero igual sigue siendo de todos. Estas entidades tienen que estar legalmente constituidas, tener una personería jurídica y así podrán manejar el espectro electromagnético o la parte del espectro que el Estado decida asignarles. Artículo 77. La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución estará a cargo del organismo mencionado. Ok, aquí lo que vemos es parte de lo que vimos en el artículo 76, pero en materia de televisión. Entonces, igual, la radiodifusión sonora y la televisión estarán a cargo de un organismo legalmente constituido que cumpla con ciertas condiciones y que el Estado le dé como esa autoridad para administrarlo. Ok, artículo 77, entonces seguimos. Artículo 78. Vamos a ver esto por acá. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Ok, la ley, eh, después de que nos asignan o le asignan a ciertas personas jurídicas, entidades, lo que sea, permisos para transmitir información eh, por medio de los sistemas de comunicaciones, cual fuere, regulará y controlará este tipo de situaciones. Es decir, no por el hecho de que yo ya tenga asignado una parte del espectro y tenga los derechos para transmitir información, voy a transmitir cualquier tipo de información. La ley siempre va a estar encima, haciendo como una veeduría para controlar el tipo de información, el contenido de la información que yo voy a transmitir. Como les decía inicialmente, por el hecho de que cualquier error, por mínimo que sea, puede afectar a cualquier persona. Como lo vemos en la foto, en este caso hay menores de edad que reciben también información de noticias de radio y una mala información puede causar un daño tremendo en cualquier persona e incluso en la sociedad si se retransmite de la manera inadecuada. Ok. Vamos con el artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en dichas decisiones que puedan afectarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado o las entidades asignadas por el Estado van a hacer cualquier tipo de intervención satelital, terrestre, en un pueblo, una vereda, en el medio ambiente, en un parque natural, porque necesitamos llevar las señales a todos los rincones del país.
Esto no lo podemos hacer por derecho propio. Hay que hacer unas socializaciones, hay que hacer unas reuniones, hay que informarle a la gente qué es lo que se va a hacer, cuál es el impacto social que esto va a tener, el impacto ambiental que va a tener. Em, para ello existe un mecanismo de consultas previas. Estas consultas previas las hacen personas expertas en el tema, que son capaces de manejar la compra y arriendo de predios, manejar situaciones difíciles de orden público, manejar temas de cultura indígena, de campesinos, de zonas de alto riesgo. Todo este tipo de cosas las manejan estas personas que hacen las consultas previas, y de esto es de lo que más o menos nos habla el artículo 79, que cuando yo voy a hacer algún tipo de intervención en un ambiente cultural para lo cual esto es nuevo, debo de primero socializar e informar y tratar de alguna manera convencer sin engañar de los beneficios que trae para todos el avance tecnológico por medio de los sistemas de comunicación. ¿Ok? Artículo 101. Los límites de Colombia son establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en la que sean parte de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que en temas de comunicaciones, ¿en qué nos afectaría? En que nosotros debemos tener claro cuáles son los límites geográficos en los que podemos intervenir el espectro. Límites geográficos terrestres, espacio aéreo, subsuelo, marítimo, etcétera. Y esto está, digamos, también consignado en la Constitución Política por medio del artículo 101. Artículo 102. El territorio con los bienes públicos que forman parte pertenecen a la nación. Volvemos al tema. Si yo voy a hacer una intervención porque necesito montar una torre de telecomunicación o de radiodifusión sonora en un parque natural, no puedo afectar gravemente, voy a afectar, pero no puedo afectar gravemente el ecosistema, porque el territorio con todos sus bienes públicos forman parte de la nación y la nación debe protegerlos y debe cuidarlos. Entonces, no es hacer por hacer, sino que tenemos que realizar los estudios adecuados para hacer cualquier tipo de intervención. Artículo 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe, es decir, de otros países, de igual nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo combinatorio, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. Hablemos de un caso muy puntual, Amazonas. En Amazonas, la Unión Temporal Andirred hizo un despliegue del PENCAP, del Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, en el cual tiene que llevar Internet al Amazonas. Pero si en su desarrollo tiene que afectar gran parte de parques naturales, del Caquetá, qué sé yo, del Bichada, etcétera, para llevar la señal de fibra óptica o sus radioenlaces hasta allá, construyendo 150, 200 torres de telecomunicaciones, puede negociarse eso para llevar solamente a Leticia, puede negociarse eso si en Tabatinga, cruzando el río, que ya es Brasil, hay fibra óptica. Pueden hacer un enlace punto a punto y pueden prestar los servicios de Internet a Leticia. Entonces es mayor el impacto que se va a causar, siendo toda la afectación en los límites de Colombia para llevar esta señal a Leticia, que haciendo una negociación directa con nuestro país vecino, siempre y cuando hayan buenas relaciones entre ellos. Y esto lo permite la Constitución Política por medio del artículo 289. Ok, artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Lo que hace este artículo es como hacer más fehaciente los artículos anteriores.
Todas las personas, todo colombiano tiene derecho a estar informado. Todo colombiano tiene derecho a acceder a los servicios públicos de radiodifusión sonora, de televisión